Yo también voy a estar presentando la tarde, así que por esa parte sí, y también por la tremenda expositora que tenemos ahora, ¿ya? El módulo que viene en estos momentos, si pueden revisar en sus programas, es actualización en test de detección de VIH y necesidades de conocimiento para consejeros. Nos va a acompañar la doctora María Paz Acuña Chegel, si lo pronuncio bien, así que le damos la cordial bienvenida con un gran aplauso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya, entonces vamos a hablar de test diagnóstico en VIH. Es un tema un poco como técnico, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que no sea una lata post-almuerzo. Bueno, después vemos con las preguntas y las dudas que vayan apareciendo. ¿Qué es lo que vamos a tratar en la presentación? Conceptos generales de más o menos en qué consisten los test diagnósticos, cuáles son las técnicas diagnósticas específicas que estamos utilizando actualmente para el diagnóstico de VIH, la evidencia respecto al rendimiento de los test diagnósticos, sobre todo referente al test rápido, que es como lo más novedoso, y parte de los algoritmos diagnósticos. Eso igual está tocado en otras de las presentaciones, así que lo voy a tocar brevemente, ¿ya? Bueno, como conceptos generales primero de los test diagnósticos, ¿qué es lo que detecta cada test? Es algo que igual debemos más o menos manejar, ¿ya? Aquí está una fotito, un esquema del VIH, que es un virus bastante simple, ¿cierto? Y sus anticuerpos ahí alrededor. Los ELISA más antiguos, el ELISA de primera, segunda, tercera generación, y los test rápidos también un poco más antiguos, el test rápido de tercera generación detecta anticuerpos solamente, ¿ya? Mientras que tenemos test más nuevos como el ELISA y los test rápidos de cuarta generación, que son los que detectan no solo anticuerpos, sino que también una parte del virus, que es el antígeno P24, que es de la cápside viral, que es la que recubre ahí el material genético, y vamos a ver por qué eso es importante más adelante, pero detectan no solo entonces anticuerpos, sino que también una parte del virus. Y tenemos test que detectan, por otra parte, los ácidos nucleicos del virus mismo, que es lo típico que conocemos como la carga viral, ¿ya? ¿Qué es lo que le interesa a los pacientes de los test diagnósticos? ¿Por qué me puse a pensar un poco esto? ¿Qué es lo que nos preguntan los pacientes cuando les decimos que se deberían hacer el test de VIH? Y que creo que son un poco las cosas que tenemos que tratar de resolver hoy día. Estas son las que se me ocurrieron a mí, quizás ustedes tienen más ideas de los que les ha tocado vivir y después sería como súper interesante que lo comentáramos. Pero ¿qué es lo que los pacientes más preguntan? La ventana. Si tuve la exposición tal día, ¿cuándo recién me va a salir positivo el test? ¿En qué consiste más o menos el test? ¿De una muestra de sangre, una muestra de fluido salival? ¿Cuál es el rendimiento? O sea, ¿cuántas veces de las que se tome el test va a detectar realmente los casos positivos de VIH? Y también, ¿cuáles son las causas de falsos positivos y falsos negativos? ¿Ya? O sea, si me hice el test y salió negativo, estoy absolutamente tranquilo de que es negativo, y al revés, ¿ya? Y acceso y requisito, ¿ya? O sea, necesito orden médica, cuánto cuesta, etcétera. La idea es responder lo mejor posible a estas preguntas durante la presentación. Entonces vamos a partir con el tema de la ventana, que es lejos la pregunta más frecuente que a mí al menos me ha tocado ver en los pacientes, ¿ya? Encontré dos esquemas que resumen así en una fotito el tema de las ventanas de los exámenes diagnósticos. Y que creo que es súper importante que lo conozcamos. Aquí lo agrandé un poquito para que le demos un vistazo. Desde el momento en que ocurre la infección, hay un periodo en que no hay ningún test disponible para diagnosticarla, ¿ya? Y eso es importante que los pacientes también lo tengan claro. Ese periodo se conoce como el eclipse, ¿ya? Y es un periodo en el que ni en la carga viral ni ningún test diagnóstico va a permitir decirle al paciente si finalmente contrajo el VIH, ¿ya? Y ese periodo antes era hasta 50 días al principio, y se ha ido acortando cada vez más, y actualmente los primeros 10 días son un periodo de eclipse, ¿ya? En esos primeros 10 días no hay manera de ver si es que hubo transmisión o no, ¿ya? Posteriormente, desde el día 10, empieza a subir el RNA viral, o sea, la carga viral empieza a aumentar progresivamente, ¿cierto? Y es lo primero que uno puede detectar. Mediante una amplificación de ácidos nucleicos, lo primero que va a estar positivo es la carga viral, ¿ya? Y después de eso, empiezan a aumentar el antígeno P24, que es esta proteína de la cápside que les comenté que detectaban los test más nuevos,
Semanas ya empieza a aumentar y eso es lo que detectan actualmente los test de cuarta generación. Por eso los ELISA de cuarta generación son más rápidos, por así decirlo, que los de tercera, porque tienen detección viral directa, que es del antígeno P24, ¿ya? Y después de eso, como a las 3 semanas, empiezan a aumentar los anticuerpos de VIH, que son lo típico que detectaba el ELISA de VIH. ¿Ya? Por lo tanto, con esto vemos que el periodo de ventana, que es en el fondo hasta el momento en que yo puedo hacer el diagnóstico con un test, se ha ido acortando, y si al principio era de 6-7 semanas, ahora ya es de menos de 2 semanas. ¿Ya? O sea, desde 2 semanas en realidad. Este monito es lo mismo del anterior, pero había algunas cosas que quizás podían ser como más fáciles de identificar, como esto de que no hay ningún ensayo disponible para detectar a los pacientes en esta etapa, y vemos que aquí empiezan a aparecer los ácidos nucleicos, que en este pedido está el antígeno P24, y que después de eso empieza la detección de anticuerpos. ¿Ya? Esto que puede parecer un poquito enredado es súper fundamental para saber qué test le vamos a pedir a un paciente según el periodo que consideramos que fue el contagio. Y es súper importante porque los pacientes siempre, al menos en mi experiencia, siempre preguntan, no sé, me ha tocado pacientes que llegan al día siguiente que tuvieron una exposición y me preguntan, oye, ¿me puedo hacer el test al tiro? Hay que saber explicarles que antes de 10 días es imposible, que desde 10 días uno le podría pedir una carga viral, que desde las 2 semanas uno podría pedir el test de cuarta generación que detecta el P24 y que sobre las 3 semanas ya podríamos pedir el ELISA convencional de tercera generación, ¿ya? Eso respecto a las ventanas. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas que se utilizan actualmente para VIH? El ELISA es lejos el más conocido, todos lo conocemos, y es un test que ha ido evolucionando, ¿ya? Como les comentaba, al principio teníamos, ¿cierto?, los de primera y segunda que detectaban solo IgG, solo VIH1, eran lentos, 6-8 semanas, y esto en realidad, bueno, nos llegábamos bastante tarde, eran poco sensibles, se nos perdían todos los VIH2, que eso es poco frecuente en Chile, pero hay otros lugares del mundo donde sí es más frecuente, África, por ejemplo. Entonces eran más o menos nomás. Y después fueron evolucionando, pasamos a los de tercera, ¿cierto?, que ya detectaban no solo IgG, sino que también IgM, que incorporaron el virus 2 y que además acortaron la ventana a 3 semanas. Y luego tenemos entonces los test de cuarta generación, que son los que tienen estrellita actualmente, son los que más se usan, es el estándar del diagnóstico, que miden IgG, IgM, para virus 1 y 2, y que además incorporan este antígeno P24, que es lo que le da la posibilidad de ser más precoz que los test anteriores, ¿ya? ¿Qué cosa hay que saber? ¿Cuál es la técnica? La técnica es el ELISA, ese es en fondo la abreviación de la técnica. El tiempo de respuesta es variable, ya para un paciente hospitalizado, por ejemplo, el test de ELISA puede estar listo en 1 o 3 horas, pero en general, si uno se lo hace en un laboratorio, qué sé yo, demora entre un día hasta una semana, te dicen que lo tienes que ir a buscar después, y eso, bueno, es bastante lento. Se toma con muestra de sangre y plasma, tiene la ventaja que es de muy alto rendimiento, como les decía, es lo mejor que tenemos para el diagnóstico, pero tiene limitaciones, como que no permite entregar al tiro el resultado, requiere las instalaciones de un laboratorio para poder realizarlo, y vamos a ver más adelante que actualmente tenemos técnicas que nos permiten prescindir de eso. Respecto al rendimiento, sensibilidad y especificidad, la verdad es que en torno al 100%, pero hay ciertos casos de falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Esto también es súper frecuente que los pacientes nos pregunten, ¿podrá hacer mi test por otra cosa? Sí, puede ser por otras cosas, cada vez menos frecuente, pero sí, efectivamente, las enfermedades autoinmunes, lupus, dermatomiositis, etcétera, hay hartos reportes de casos de falsos positivos del ELISA, pacientes con cáncer metastásico, embarazadas, hepatitis virales, mononucleósicos, sobre todo hay hartos reportes de Epstein-Barr, los politransfundidos, y hay algunas otras excepciones, algunas digamos, mutaciones genéticas y todo, que sí efectivamente pueden producir un falso positivo del ELISA-VIH, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en consideración, es raro, después vamos a verlo, pero sí puede ocurrir y son cosas que uno tiene que conocer al momento de indicar el test.
¿Y qué cosas pueden producirte un falso negativo de estos test de ELISA? La ventana, obviamente, si estamos antes del periodo de ventana del test no lo va a detectar. Y también las infecciones seronegativas. Esto también es súper raro, pero existen pacientes que están infectados con VIH, hacen incluso enfermedades oportunistas y son seronegativos. Ya, o sea, la ELISA les va a seguir saliendo negativo por mucho tiempo o incluso siempre. ¿Ya? Después tenemos los test rápidos. ¿Qué son los test rápidos? Son inmunocromatografía. Voy a poner la que sigue para que veamos qué es eso. Aquí le puse un ejemplo de uno de los test rápidos que existen, hay hartos. Este es uno bien típico, lo puse porque de la evidencia que vamos a ver después, mucha está basada en el rendimiento de este test, que es el Alere Determine, y funciona, que es una inmunocromatografía, en el fondo algo que funciona como tipo test de embarazo, se pone una muestra, ¿cierto?, que en este caso es de sangre completa, y se ve cómo se forman las banditas que pueden ser de antígenos, de anticuerpos, y bueno, ahí tienen los controles y todo, ¿ya? Pero en el fondo eso es una inmunocromatografía, algo que funciona tipo test de embarazo. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Corto, súper corto, 20-30 minutos. Existen de estos test de saliva, de sangre, de plasma, de suero. Hay distintos formatos y con distintos rendimientos, también lo vamos a ver después más adelante. ¿Cuál es la gran ventaja? Es rápido, es simple, esto uno lo puede acercar a la comunidad, no requiere tener un laboratorio incorporado, nos va a permitir eventualmente el autotesteo como se hace en otros lugares del mundo, por lo tanto tiene un sinfín de ventajas, ¿ya? Pero tiene algunas limitaciones, que lo vamos a ver también un poquito más adelante con el tema de evidencia, que es que efectivamente es un poco menos sensible que el ELISA de cuarta generación, ¿ya? Acá por eso yo les marqué ahí en rojito respecto a la sensibilidad, porque claro, el kit viene con un informe de sensibilidad de 100%, lo que uno más quisiera para un test de screening. Sin embargo, hay ya harta evidencia de que sobre todo en infección aguda el test rápido pierde casos, ¿ya? Y tiene más bien una sensibilidad en torno al 90-88%, ¿ya? Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar más adelante. Respecto a los falsos positivos y falsos negativos, similar a la ELISA porque también se basa en el mismo principio, ¿cierto?, que es la detección de los anticuerpos. Ya, después están los test confirmatorios. Esto lo voy a dejar para el final, cuando revisemos cuál es el algoritmo de confirmación del ISP, pero el típico test confirmatorio es el Western blot, ¿sí? Que en el fondo lo que detecta son varios anticuerpos contra varias partes del virus y se forman en estas tiritas, ¿cierto? Y van viendo el patrón de bandas y según eso se ve si es positivo o negativo. Es un test más bien engorroso, es lento y por eso se ha ido modificando el algoritmo de confirmación hacia cosas más sencillas como la detección de ácidos nucleicos y se ha ido dejando un poquito el Western blot porque tiene además otro inconveniente. Es menos sensible que el ELISA, por ejemplo, ¿ya? O sea, requiere que los anticuerpos estén bien formados, es más lento, entonces en infección aguda se nos van a perder varios casos. Entonces, como test confirmatorio tiene algunas desventajas y por eso se ha ido cambiando ese algoritmo por el que vamos a ver más adelante. Y la carga viral como diagnóstico, que es lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Que la amplificación de ácidos nucleicos tiene hartas ventajas, tiene una especificidad cercana al 100, ¿cierto? Una sensibilidad también cercana al 100. Es un poco más lento, en general la técnica misma son menos de 5 horas, pero efectivamente cuando uno solicita la carga viral vemos que el tiempo de respuesta que nos puede dar el laboratorio a veces son hasta 3 semanas, entonces es un poquito más lento. Tiene la gran ventaja de que si uno está sospechando que es una infección aguda esto y no lo pudo ver con los test convencionales, este es el de elección. ¿Ya? O sea, si yo sospecho que hay una infección aguda, la carga viral es lo que me debería salir, como vimos antes, después de los 10 días, ya positivo. Y la limitación es que, bueno, solo VIH1 es más caro, es más complejo en el sentido de que requiere de un laboratorio montado diferencial test rápido. ¿Ya? Revisemos un poquito la evidencia del rendimiento de los test diagnósticos. De falsos positivos y falsos negativos, ya comentamos, ¿cierto?, algunas de las situaciones que pueden dar estos falsos positivos y falsos negativos, pero les quise traer este test, esta revisión sistemática, que la encontré bien interesante, ya que habla, en el fondo buscó estudios donde se reportaran falsos positivos, falsos negativos, y vio cuáles eran las causas de esto. ¿Ya? Entonces, por eso dice que digamos, como errar es humano y corregir es una política pública. Acá está el gráfico de todos los que fueron falsos positivos, la mediana fue de 3.1%,
y falsos negativos 0.4%, ya bastante bajo y bastante variable entre los estudios, ¿cierto? Tenemos estudios con muchos falsos positivos o algunos con muy poco. Y lo interesante es que ellos fueron a mirar por qué se producían estos falsos positivos y falsos negativos. Y vemos que aquí sí efectivamente están los factores que nosotros mencionamos, como otras infecciones, el Epstein-Barr, la reactividad con otros anticuerpos y todas las cosas que sí conocemos que producen los falsos negativos, pero la verdad es que la mayoría de los estudios fue por una estrategia, en el fondo un mal uso del algoritmo, un mal uso del test, errores de la aplicación. Entonces, hay que avanzar también no solo en pensar como que fue un falso positivo por alguna patología del paciente, qué sé yo, sino que también en optimizar los algoritmos diagnósticos, en capacitar bien a las personas que van a aplicar el test, o si es que son los pacientes mismos que se van a aplicar el test, también capacitarlos bien, porque se vio que esa era una causa importante de falsos positivos y falsos negativos, no solo el rendimiento mismo del test. Después, esto que es súper importante y muy relevante en este momento en que estamos, ¿cierto?, con toda la implementación del test rápido, es comparar el test rápido con el estándar de diagnóstico que tenemos actualmente, que es el ELISA de cuarta. Hay varias revisiones, les traje esta, que es la más reciente que encontré, que es de Leitz del 2016, ¿ya?, que compara la sensibilidad de los test rápidos con el ELISA de cuarta y con la carga viral, ¿ya? ¿Qué vemos en el forest plot de esta revisión sistemática? Vemos que la sensibilidad, en este caso, es en torno al 88% versus el 98%. ¿Cuál es la diferencia entre arriba y abajo? Es que esto es en lugares de altos ingresos, países de altos ingresos, y en países de bajos perdón, me equivoqué. Esto es en países de altos ingresos. A ver, no, está mal escrito ahí, porque esto es de bajos ingresos. En Tanzania y Burkina Faso, sí. Esto en país de altos ingresos vemos que 88% de sensibilidad. Esto probablemente es porque en países de altos ingresos hay más acceso a testearse en el momento de la infección aguda, y vemos que, vamos a ver después por qué, estos test fallan en la infección aguda, ¿ya? Mientras que en bajos ingresos, países de bajos ingresos, este test sí tiene un mejor rendimiento. Nosotros estamos como en el medio, entonces quizás pensar que podemos tener algunas limitantes con la sensibilidad de este test, ¿ya? Y acá lo comparó esto era comparado con el ELISA, ¿cierto? Y esto es comparado con la PCR y se repite lo mismo, ¿ya? En países de altos ingresos, sensibilidad en torno al 85% versus en países de bajos ingresos donde la sensibilidad es bastante mayor, ¿ya? En torno al 98%. ¿Qué me importa de esto? O sea, sin duda el test rápido es una herramienta fundamental de la que vamos a tener que hacer uso sí o sí, pero tenemos que considerar que existe la posibilidad de que perdamos pacientes que están con infección aguda. Por lo tanto, si uno tiene una alta sospecha de que ese paciente o el paciente tuvo un contacto de riesgo, no podemos quedarnos solo tranquilos si el test le sale negativo, ¿ya? Podríamos estar frente a una infección aguda, eventualmente repetir el test o elegir un ELISA, ¿ya? Entonces es importante conocer estos que son digamos, revisiones sistemáticas recientes, 2016, con hartos estudios, y vemos que efectivamente la sensibilidad a veces se cae y no es el 100% que conocíamos desde el fabricante, ¿ya? Esto es más específico todavía pero apunta un poco a lo mismo, que en el fondo el rendimiento de los test de cuarta generación, o sea, cómo rinde el P24 del test rápido versus los otros test convencionales. Y este es un estudio del 2015 que vio que la sensibilidad es de 0% del P24, de la parte P24 del test rápido, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos que los de cuarta generación ELISA incorporan el P24? Bueno, los test de cuarta generación rápidos también incorporan el P24, pero la diferencia es que en el ELISA nos ayuda bastante y acá aparentemente no, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 0% y eso significa que las infecciones agudas que uno detectaba en ese periodo entre que está el P24 y aparecen los anticuerpos, la sensibilidad es de 0%, lo cual es muy preocupante, ¿ya? Significa que esos casos los vamos a perder. Y esto es lo mismo en realidad, también una revisión sistemática que evaluó el test rápido para detectar infección aguda, infección establecida. Este es del combo del Alere Determine, el que les mostré en la fotito, ¿cierto? Y vemos que la sensibilidad en total es de 88,5%,
y la especificidad de 99%. O sea, nuevamente, otra revisión sistemática de hartos estudios recientes nos muestra que la sensibilidad es menor al 90%, ¿ya? Por lo tanto, ojo al utilizarlo como herramienta de screening, pero considerar las otras ventajas que tiene el test rápido también. Y acá lo que hizo fue separar por qué podíamos estar perdiendo esta sensibilidad. Entonces separó el componente de anticuerpos con el de antígeno del mismo test, y vio que en realidad el componente de anticuerpos es bastante bueno, o sea, cuando ya se detectaban los anticuerpos, la sensibilidad efectivamente es cercana al 98%, pero ¿dónde se cae? En la detección de antígenos, sensibilidad de 12%, parecido un poco al reporte que vimos antes, ¿ya? Por lo tanto, ojo con el test rápido. Si nosotros estamos esperando que el test rápido nos identifique un antígeno P24, o sea, una infección aguda, probablemente se va a caer, ¿ya? Otra pregunta interesante es qué pasa con los test rápidos digamos, de fluido oral versus sangre. Y este estudio que es de ahora, o sea, que fue del 2012, un poquito más antiguo, pero que comparó el mismo test, digamos, con una de las secreciones versus sangre completa, y la verdad es que el LR positivo y negativo es súper alto de estos test en ambos casos, por lo tanto serían igual de buenos, y lo único que dice es que en lugares donde tienes bajo riesgo, donde tu población no tiene tanto riesgo de basal, el test de mucosa oral podría ser gracias. Podría ser de un poquito menos de valor predictivo positivo, ¿ya? Y por lo tanto considerar, dependiendo un poco del basal que uno tenga de riesgo en su población, si es que va a preferir usar el de sangre completa versus el de fluido oral. Pero dentro de todo, en términos globales, digamos, el rendimiento de ambos test es súper bueno. Y otra cosa que uno se podría preguntar respecto a estos test es si es que hay alguna diferencia entre que se lo haga el paciente en su casa o si lo haga un profesional de salud, ¿ya? Y esta revisión, una revisión sistemática de ahora del 2018 que evaluó precisamente esto, y la verdad es que los resultados que obtuvieron fue que la concordancia entre un test observado y no observado era bastante similar, ¿ya? O sea, el paciente, eso significa que podemos avanzar hacia el autotesteo aparentemente con bastante tranquilidad. Y lo mismo acá, cuando es directamente asistido o no asistido, vemos que la relación también es bastante similar. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que pensar en avanzar hacia estrategias de autotesteo, aparentemente no empeora mucho el rendimiento. Brevemente hablar del tema de algoritmos diagnósticos. Este es el algoritmo actualizado del CDC del 2018, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendan ellos? Recomiendan un test de cuarta, digamos. Esta A que le ponen aquí es porque lo que recomiendan es un test de cuarta, y vimos que esos test de cuarta pueden ser rápidos o pueden ser ELISAs, ¿cierto? Y lo que ellos le ponen a esta como A, ahí como detalle, es que si uno tiene la posibilidad, y considerando este tema de sensibilidad, de esta pérdida de sensibilidad de los test rápidos, eventualmente preferir el test de cuarta, ¿ya? El ELISA de cuarta, perdón. Si está negativo, no hacer nada más. Si está positivo, ir a un test de diferenciación, que los vamos a ver en un ratito cuando veamos el algoritmo del ISP. Y si te sale indeterminado, recurrir a la detección de ácidos nucleicos, que es la carga viral, ¿ya? Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos un algoritmo que es del 2010, que está un poco obsoleto, que se le han ido actualizando algunas cosas. Pero tenemos actualmente, desde hace algunas semanas atrás, la aprobación, ¿cierto?, del test rápido y su algoritmo. Y también quiero que revisemos brevemente el algoritmo de confirmación del ISP. ¿Me quedan cuánto? ¿Con 5 minutos? ¿Cuánto? Ah, no, estamos bien, ya. Bueno, este es el algoritmo del 2010, que obviamente no se ve nada, pero eso les va a decir que es un poco complejo, un poco engorroso. Se ha ido simplificando, eso sí, en varios puntos, digamos, en el tema de la orden médica, que todavía estamos guateando un poco porque requiere orden de algún profesional todavía, y eso afortunadamente se subsanó en el algoritmo del test rápido. El tema de la consejería pretest, que se ha ido simplificando, se simplificó, ¿cierto?, la necesidad del consentimiento de los padres para los adolescentes entre 14 y 18 años. Vemos, por ejemplo, que hay cosas bien desactualizadas, como por ejemplo si un paciente requiere TARP, tenía que ir a CONACYDA autorizaba la terapia. Todas esas cosas en realidad están bastante obsoletos.
y se han ido mejorando, y creo que esta es una de las mejoras más importantes que hemos tenido, esto es de hace algunas semanas atrás, ¿cierto?, que es la modificación del decreto para la realización del test rápido de VIH, que tiene como cosas más relevantes, bueno, que se aprueba la utilización del test rápido fuera del laboratorio, ¿ya? Se acompaña esto de una guía de cómo implementarlo en la comunidad, cómo implementarlo en comunidades escolares, entonces es un avance súper importante, no requiere orden médica ni orden profesional, digamos, es solo la voluntad del paciente de ir y decir me quiero hacer el test, y se elimina la prueba de identidad. ¿Ya? Esto es súper importante, esto lo ponen ahí en base ellos a que la prueba de identidad menos del 0,05% de las veces era discordante, entonces al final era solo burocratizar el proceso, por lo tanto la eliminan. ¿Ya? Un paciente con test rápido positivo se le toma una muestra de sangre y va al ISP, y con eso se simplifica bastante el algoritmo diagnóstico, que es algo relevante. ¿Ya? Así que bien, creo que este es un avance súper importante, como les decía, a pesar de estas como resquemores que uno pueda tener con la sensibilidad del test, creo que esta es una herramienta fundamental. Y el algoritmo de confirmación del ISP también se modificó, ya a partir del 2013-2014. Antes el ISP a todos se les hacían 2 test confirmatorios, o sea, 2 test de screening, que en el fondo son test de cuarta, se le hacían estos 2 test, esas son las marcas comerciales, y si eso estaban los 2 positivos, igual iba a confirmación con este segundo test, que es el Inolía, que en el fondo es un inmunoblot, una especie de Western blot con las mismas dificultades que vimos del Western blot anterior, o sea que es engorroso, hay que verle las tiritas, ver si es que marcan las líneas, todo. Entonces era un poquito engorroso, y desde el 2014 se incorpora que si alguien tiene los 2 test positivos se puede saltar ese Inolía y hacerse el test de detección de ácidos nucleicos directamente, por eso quizás le ha tocado ver que ahora en las confirmaciones del ISP, que antes siempre decía Inolía, bla, bla, ahora a veces dice carga viral, ¿ya? Me apuro. Bueno, este otro test que está en evaluación, no sé si ya lo habrán incorporado en el ISP, pero que es un test rápido para esto mismo, un test rápido para diferenciación de HIV-1 y que está aprobado por la FDA, que de hecho es el que sugieren en el algoritmo que les puse al principio. Como reflexiones finales, bueno, decir que han habido importantes avances en las técnicas diagnósticas de VIH, o sea, vemos que en pocos años hemos pasado de LISAs de primera a cuarta generación, incorporación de test rápido, masificación de la detección de ácidos nucleicos, que es una técnica muy buena, así que efectivamente es algo que está en avance, probablemente ahora mostramos la evidencia más actualizada posible y probablemente esa evidencia va a seguir cambiando. El test de LISA de cuarta generación es de elección aún para el diagnóstico. Y el test rápido, lo que me importa es como el mensaje de que efectivamente tenemos una merma en la sensibilidad en el test rápido que está dada por su falla en la detección de infecciones agudas, ¿ya? Pero aún así el test rápido es una revolución en el diagnóstico de VIH, es la opción que tenemos de acercar el diagnóstico a la comunidad, a las comunidades escolares, por lo tanto, independiente de eso, el mensaje es hay que incorporarlo, hay que usarlo y hay que tener solo precauciones con este tipo de cosas. O sea, si nosotros creemos que esto es un contacto agudo, recomendar que se lo repitan o recomendarle una ELISA, ¿cierto? Si hay alguien de muy alto riesgo en que tenemos miedo de que esta pérdida de la sensibilidad nos pueda falsear un caso positivo, digamos, que sea un falso negativo, perdón, hay que recomendarle otra técnica, pero aún así tenemos que salir a hacer los test rápidos, de todas maneras eso no nos puede faltar. Y lo otro que me parece importante es que hay que avanzar en estrategias de autotesteo y de llegar a la comunidad. Vimos que en realidad los pacientes aparentemente son tan buenos como nosotros haciéndose el test rápido, así que hay que avanzar en eso porque da lo mismo si el test es bueno o no si nadie se lo hace. Así que tenemos que avanzar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora damos inicio a los 15 minutos de preguntas. Por favor, recuerden hablar cerca del micrófono para que todos podamos escuchar. ¿Alguna pregunta? Ya. Hola, muchas gracias por la presentación. En relación a esta limitación que tiene el test rápido para detectar P24, la recomendación sería idealmente
recomendarlo luego de los 24 días cuando comienza a ser detectable los anticuerpos en sangre? ¿O Claro, luego cuál de las sería el límite? 3 semanas, claro. Luego de las Perfecto. 3 semanas idealmente, porque efectivamente el P24, que es entre los 10 días, los 21 días que podría haberse detectado, o sea, los 14 y los 21 días que podría haberse detectado, esos se nos van a perder probablemente. Ya, y es lo que muestran los estudios, que esos son los pacientes que se perdieron, se puede repetir después y con eso, porque en realidad cuando ya es una infección establecida, vimos ahí en el estudio que efectivamente la sensibilidad es en torno al 98-99%, por lo tanto no se pierden en ese momento, sino que se pierden antes. Entonces, o recomendarle repetirlo o recomendarle otra técnica alternativa, como el ELISA. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo... Hola, no estoy seguro, pero ¿cuál crees tú que es la causa del por qué, o si sale en el paper de repente? Porque yo estaba tratando de pensarla y tengo una hipótesis, pero no estoy seguro, que me la confirme. ¿Cuál es la causa de por qué en esas poblaciones de bajo riesgo el test de la mucosa oral tiene menos sensibilidad? Sí, había varias como hipótesis, tenía que ver con respecto a la concentración de los anticuerpos en la mucosa oral en En infecciones. poblaciones de bajo riesgo. ¿Cómo? En poblaciones de bajo riesgo, claro. Ah, lo del valor predictivo Claro, positivo. porque No, el era- otro. claro, sí. Ya, el de que era comparación de mucosa con- oral con sangre. Exacto. Ese es porque el valor predictivo positivo depende también de la prevalencia de las poblaciones. Sí, es un... Ya, es es un índice estadístico. Claro, es un- No es tanto por el hecho de que si tienes una población de bajo riesgo, esas personas eventualmente cuando se van a tomar el de la mucosa oral, generalmente lo hacen más rápido que Claro, los otros. lo que pasa es que efectivamente el test de mucosa oral tiene como un 2% menos de sensibilidad, ¿ya? Y eso va a depender, se va a ver afectado por la prevalencia basal de la población para su valor predictivo positivo versus el otro. Ok. Por eso que se modifica. Ya, Pero sí, gracias. es porque es un valor predictivo positivo y no era sensibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. Buenas tardes. Doctora, tengo una duda. Cuando un test rápido sale positivo, ¿ese test es el que mandan al ISP o ahí vuelven a tomar un test de ELISA? No, ahí se toma la muestra de sangre y esa muestra va directo al ISP. ¿Esa es la que va al ISP? Exacto. Exacto. Ya. Se toma, con el test reactivo se le informa al paciente, se toma la muestra y esa muestra va directo al ISP. Ya. En una ponencia anterior, la matrona dijo que estos test rápidos se encuentran en el Metro Los Leones ¿Ya? y que tiene un valor de 10.000 pesos. ¿Ya? Usted, que trabaja en el área, ¿cree que es un precio conveniente para llegar a más público? No. No, más bien yo me refería a que hay que avanzar hacia el autotesteo. Me refería, por ejemplo, a la implementación de los test rápidos que ya se compraron en el ministerio para llegar a la atención primaria. Creo que en ese sentido es donde tenemos que ir avanzando. En fondo, que el sistema público tenga disponible test rápidos para llevar a la comunidad, para llevar a los colegios, para llevar a la atención primaria. En Estados Unidos es habitual verlo, estos dispensadores, Sí, los pero dispensadores. en todas partes. Y es un precio mucho más económico, está alrededor de $6. Sí. Entonces me llama la atención porque siendo que siempre se habla de una población que es como más vulnerable a esto, que serían, no sé, hombres que tienen relaciones con hombres, trabajadoras sexuales, entonces hoy en día esos 10.000 pesos yo creo que... No sé. Sí, no, estoy absolutamente Pero- de acuerdo. O sea, creo que con Y eso de le los puede test llegar a rápidos gente- que están haciendo los servicios públicos estatales, en verdad son muy pocos. Hace poco tiempo en la municipalidad de Maipú se hizo muy masivamente. La gente participó, fueron más de 1.000 personas, pero aún así quedó mucha gente en lista de espera y acusando que no hay tampoco más recursos para comprarlo.
Claro, es que si te fijas, lo que les mostraba es que esta resolución es de octubre del 2018. Recién ahora se aprobó la incorporación del test rápido como un método diagnóstico al sistema público, digamos, y la compra de los test ya se hizo. Lo que pasa es que, claro, efectivamente estamos en periodo de implementación de esa política y no hay amplia disponibilidad aún, pero la idea es avanzar hacia eso, ¿ya? Efectivamente, lo que dice test rápido por 10 lucas es muy caro si tenemos que pensar que la población en la que está aumentando esto, además, en jóvenes, o sea, alguien de 15 años no se va a comprar un test por 10 lucas. Entonces, efectivamente, es muy caro. Hay que regular eso, pero además hay que tenerlo disponible en el sistema público para que ese chico pueda ir y hacérselo en cualquier momento, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Una duda súper concreta en relación a la técnica de autoadministración del test. ¿Esa es por medio de orina solamente, la autoadministrada? ¿Por medio de qué, perdón? ¿De orina? No, de saliva, o sea, no es La saliva, sino que es como autoadministrada, transudado de secreción oral o sangre, Ya. Ok. como tipo hemoglucotesta, sí. Ah, ya. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Hola, en ese periodo de eclipse de los primeros 10 días, ¿qué se recomienda decirle al paciente? Porque, por ejemplo, no le puede decir, no tengo nada para hacerle una prueba, ¿cómo lo manejo en ese momento? O sea, hay que darle la información, en el fondo, que sepa que tranquilizarlo un poco. Si se hace una ELISA en ese momento y le sale negativo, nos va a dar lo mismo, en el sentido de que no nos va a decir que si ese contacto que él tuvo ayer, digamos, hubo transmisión o no. Entonces hay que explicarle, sugerirle que se lo haga después del periodo, transcurrido el periodo del contacto, y acogerlo de todas maneras, porque efectivamente genera mucha angustia. Los contactos sexuales de riesgo, las exposiciones de riesgo, generan mucha angustia en los pacientes, entonces hay que acogerlo, explicarles que lamentablemente, si es que el contacto fue ayer, hoy día no va a estar positivo, y recitarlo para unas 2 semanas más y poder hacerle, dependiendo de lo que dispongamos, de la técnica que dispongamos, pero lo podemos citar para eso. Actualmente, por ejemplo, no tenemos posibilidad de hacerle carga viral, lo podríamos citar a los 10 días, como para hacerle, eso no tenemos esa disponibilidad. Pero sí tenemos ELISAs de cuarta en casi todos los hospitales, tenemos test rápido, podemos ofrecerle varias cosas para un par de semanas después. Para que vaya más tranquilo. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi consulta es, los autotest que venden para el público, ¿traen algún tipo de folleto indicando sobre el periodo de ventana? ¿Sobre en qué periodo se debe tomar? Y si sale negativo, si hay que volver a tomarlo. Mira, no lo sé en realidad, no sé si traen, yo me imagino que sí, porque se supone que al menos los internacionales vienen con toda esa información, vienen con información súper detallada de cómo realizarlo, información de periodo de ventana y todo eso. No sé si el que se vende acá trae eso o no, ¿ya? Recordar que el autotesteo acá no es parte de lo que se aprobó. De hecho, dice explícitamente en la resolución que esto tiene que ser efectuado por personal de salud, ¿ya? Y especifica quiénes lo pueden realizar, ¿ya? Entonces, una vez tomándose el test, tenemos que tomar la precaución de igual asistir a un centro de salud para corroborar la información. A ver, ¿qué creo yo? Esto es una opinión personal, digamos. Nosotros, ¿por qué decía yo que tenemos que avanzar hacia el autotesteo? Porque efectivamente eso no puede ser solo autotesteo, no puede ser solo la disponibilidad del test, sino que también hay que tenerle alguna respuesta a las personas, sea ese test negativo, positivo, ver cuál va a ser el flujograma de atención, por así decirlo, a un paciente que se hace ese test en su casa. No puede ser que porque se haga el autotest quede botado después de eso, sino que en el fondo hay que ofrecerle una alternativa de seguimiento a esos pacientes, y eso actualmente no existe porque efectivamente el test rápido está incorporado solo como parte de la atención de salud.
¿Ya? Se aprobó llevarlo a la comunidad, pero no para autotesteo, sino que igual lo tienen que realizar profesionales de salud. Entonces, por eso desconozco si viene con algún tipo de folletería explicando todo esto, y lo que sí sé es que nosotros no tenemos una respuesta para esos pacientes después, o sea, no tenemos una manera de vincularlos, por ejemplo, a los sistemas de salud después de hacerse un autotest. Entonces, por eso que digo que creo que hay que ir avanzando hacia el autotesteo y no es algo que esté implementado actualmente en Chile, para nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va respecto a los test que detectan a través de saliva. ¿Cómo, si se supone que el VIH no se transmite a través de besos porque la carga viral es muy baja, hay test que puedan detectar el VIH por la saliva? Claro, lo que detecta el test oral son anticuerpos contra el VIH. ¿Ya? No es que haya virus, en ese transudado de encía, sino que lo que se detecta es exclusivamente anticuerpos. ¿Sí? Buenas. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación nuevamente. En relación, un comentario solamente a la pregunta que acaban de hacer por el test que se compra en los... ¿Ya? Es que la matrona María José, que presentó anteriormente, comentó que ella había comprado un test para saber qué tipo de información traía. Ah, qué bueno, ya. Y no aparecía absolutamente nada, ¿No? solo aparecía cómo se debía realizar el test, pero ningún tipo de información adicional, tampoco un número donde comunicarse en caso que fuera positivo. Solo quería comentar eso en relación a la Con pregunta que mayor acababan razón, de o hacer. sea, estamos mal ahí, porque efectivamente no tenemos ni una respuesta para esos pacientes que eventualmente se van a hacer el autotest. Claro. Entonces, por eso que tenemos que avanzar hacia que eso también sea una política de salud, digamos, darle la posibilidad de hacerse el autotest, pero que nosotros tengamos una respuesta también que ofrecer. ¿Más preguntas? ¿Allá? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. En estudios de la OMS yo he visto que se recomienda o que se está empezando a implementar test rápido de sífilis. Incluso en algunas... ¿Rápido de qué, perdón? Test rápido de sífilis. ¿Ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia o tu opinión respecto a realizarlos en cuanto a sensibilidad y especificidad? No lo sé. Y No si tengo has experiencia visto en test casos que rápido de se tomen sífilis. ambos. No, al menos hasta donde yo conozco, digamos, en mi centro no estamos haciendo ningún tipo de test rápido de sífilis, pero lo desconozco, la verdad, no lo sé. ¿Hay otra pregunta? Con esta nueva medida de que ya no se pide confirmación de identidad en ISP, ¿en cuánto se esperaría que se redujeran los tiempos de respuesta del ISP? Porque nos habían hablado que era como un mes o más de un mes. Sí, bueno, con esto, en teoría se podría reducir bastante, ¿ya? Porque los ensayos, lo que se hace en el fondo son los 2 primeros de screening, que son 2 ELISA, y la carga viral demora 5 horas, ¿ya? Lo que pasa es que también hay una sobrecarga ahí de muestras que no permite que esto llegue un día y se procese el mismo día. Pero efectivamente deberíamos avanzar hacia ir disminuyendo cada vez menos los tiempos de espera de las confirmaciones, porque hay otros países que están avanzando en esto de diagnosticar y tratar, o sea, de que el paciente el mismo día que se diagnostica queda vinculado a la atención de salud y con tratamiento, ¿ya? Y en una mesa de trabajo que hubo del MinSal se propuso esto, así como diagnosticar y tratar, porque claro, tenemos la capacidad técnica de hacerlo eventualmente, o sea, podríamos hacerle el test rápido al paciente, qué sé yo, hacerle el tiro a la carga viral y que quede al tiro vinculado, pero efectivamente con la sobrecarga que hay actualmente no se puede dar ese tiempo de respuesta, pero sí deberíamos poder avanzar hacia hacerlo mucho más rápido porque la técnica en sí no es lenta para nada. Bueno, muchas gracias, doctora. A ustedes. Así concluimos la parte de las preguntas. Queremos llamar al escenario a la doctora Francisca Crispi, que le hará entrega de un regalo por parte de la profe del Colegio Médico. Doctora Acuña, le queremos dar muchas gracias por su participación, colaboración activa en la coordinación de este curso.